Viene. Mambo. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a este programa llamado Salto al Aire, nuestro segundo podcast programa desde Me to You. Les damos la más cordial bienvenida, su servidor Samuel, alias el profe. Luis Alberto, el brujo. Jorge, el cuervo. Perfecto, muchas gracias. Luisito nos quiere contar por qué caramba le pusimos un salto al aire a esta cosa. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Gracias por escucharnos. Esperamos que este material les esté gustando, les esté resultando divertido y precisamente tiene que ver con eso. Salto al aire es el nombre que decidimos ponerle, es la propuesta de este contenido en podcast, de poder presentar temas, de poder compartir con ustedes experiencias, cosas que estamos viviendo desde lo personal, sin ninguna pretensión de poder presentarnos como expertos sobre los temas, simplemente compartir de una manera transparente, natural, suelta, lo que vamos viviendo desde aquí los integrantes de Me to You, y esperemos que próximamente también poder contar con la presencia de invitados y que también fluyamos en este tema, en este salto al aire, en este salto libre de poder hablar, comunicar con ustedes. Buenísimo, muchas gracias. Pues le estaba yo preguntando aquí a Cuervito a ver si se quería aventar las instrucciones, pero les vamos a contar algo que nos dijeron hace unos días y nos dijeron, oye, es que el podcast de la semana pasada estaba súper largo. Viniendo de una persona que ya sé yo quién es, pero que los demás no saben y que les queremos comentar. Yo sí sé. O sí saben. Ok, pero no lo digas, Cuervo. No, pues nada. A veces el podcast, y creo que para mí también es una cosa totalmente nueva, no sabemos exactamente ni cuánto tiempo va a durar, ni cuál es la extensión más apropiada. Yo he escuchado podcasts de 10 minutos, de 5, de media hora, de 2 horas, ¿no? Entonces, un poco lo que quisiéramos decir es cuáles son las instrucciones para escuchar un podcast. Y la primera instrucción es, pues que no lo tienes que escuchar de corrido, ¿no? Escúchalo en pausas, sin prisa y cuando sea. ¿Qué otra instrucción les late el Cuervo, Luis? Pues haciendo el quehacer, ¿no? Ahorita que mucha gente tiene tiempo de hacer más cosas. Por ejemplo, yo ahora he empezado a hacer el quehacer en la casa y es muy bonito hacer el quehacer cuando alguien te está platicando. El oído, soplándote al oído. No lo he oído, pero... Un podcast es eso, ¿no? Es la posibilidad de escuchar, es como si fuera una emisión de radio. Entonces no es un programa de YouTube que te vas a clavar enfrente de la pantalla y lo vas a ver, sino que es un programa de radio que tú le vas a... E incluso con la posibilidad de ponerle pausa si algo no le entendiste o si algo quieres que te repita. Entonces, esas son las instrucciones de un podcast. No sé, Luis, ¿quieres agregarle algo ahí? Sí, prácticamente eso, que puedas disfrutarlo en el momento que tú quieras. Si alguien te interrumpe, pues lo puedas pausar, regresar, adelantar, regresar para poder tomar tus notas de lo que te gustó, de algo que te vibró, y pues bueno, al final también que nos puedas comentar. Ya después, cuando hayas escuchado, después de una semana, los 15 o 30 minutos que compartimos contigo, pues después nos puedas, te puedes dirigir a nuestras redes sociales, ahí en Facebook, Twitter, y nos puedas también compartir tu pensar, tu sentir sobre lo que estamos aquí haciendo. Pues hoy, en el programa de Salto al Aire, vamos a hablar del miedo. Ay, no. ¿Qué entiendes tú por miedo, Luis? Hijo, es un tema que me ha gustado desde hace mucho tiempo. Creo que tiene mucho por donde abordar. Yo lo veo como una emoción para mí. Hay una gran diferencia para mí entre emociones y sentimientos. Las emociones yo los percibo, los vivo, los entiendo como los niños chiquitos de las personas. Son como los niños. Toda emoción para mí representa como un niño berrinchudo que necesita ser atendido y que debes de ser muy inteligente en poderlo llevar, ¿no? En poderlo gestionar. Cualquier emoción debes de ser muy inteligente, porque son tus niños berrinchudos que son los que te están diciendo en dónde estás fallando o qué es lo que te está faltando trabajar. O sea, a ver, el miedo es un niño berrinchudo que tienes en la cabeza. O en el estómago, ¿verdad? Prácticamente todas las emociones se manifiestan en el estómago, en las tripas. Por eso es el segundo, creo que es el tercer cerebro que le llaman. Ya la ciencia confirmó por ahí que el estómago tiene ahí unas neuronas y el estómago nos habla de las emociones. Entonces toda emoción que vivimos
prácticamente tiende a manifestarse físicamente en el estómago, en las tripas. ¿Y qué nos habla el miedo? El miedo nos habla es el opuesto al amor. Dicen que el opuesto al amor no es el odio, sino es el miedo, es la carencia. El miedo es entendido como la carencia, como la falta de algo. Y al sentir esa carencia o esa posibilidad de quedarnos sin ese algo, que también se refleja en la seguridad, por ejemplo, pues es donde entra ese miedo, ese pavor, y nos puede llevar desde un temor leve hasta una psicosis como la que hoy vemos en el COVID con muchas personas. Desde ahí puedo empezar a plantear el miedo. Luego, Jorge, ¿qué es el miedo para ti? El miedo es no conocer algo, es el miedo a lo desconocido, ¿no? El no saber qué va a suceder, el no saber qué está pasando, quizás el miedo al cambio, ¿no? Creo que un cambio podría tener un devenir quizás mejor, pero el no tener esa seguridad de que va a ser algo bueno, pues existe el miedo. Eso me encanta, este asunto de la inseguridad. Bueno, las dos cosas, me imaginé al muñequito que tienes en la panza, Luis, con el miedo. Pero me imagino perfectamente lo que dice Cuervo, el desconocimiento. Y a mí hay una frase que me gusta mucho de Guy de Maupassant, que es un escritor como el siglo XIX. Él tiene una frase que dice: cuando estamos solos demasiado tiempo, poblamos de fantasmas el vacío. ¿No? Creo que yo el miedo lo asimilo mucho con el vacío y con la oscuridad, porque es algo que nos han enseñado. Siempre nos enseñaron que si está oscuro, híjole, pues quién sabe qué habrá ahí adentro, ¿no? Si está vacío, pues cómo, no puede haber cosas vacías. Entonces el miedo es coincido mucho con Jorge en el sentido de que es algo que no conoces, entonces no tienes la curiosidad de ir a ver qué es, sino que de anticipo estás diciendo, eso no es para mí, no le quiero entrar, ¿no? Sí. En algún momento, en algunas reflexiones, hay un dicho que dice que, ¿cómo dice? La curiosidad mató al gato, ¿no? Yo digo que no, que al revés, el gato se murió justamente por no ser curioso, porque el día que salió a la calle, como no tenía nada de experiencia en la calle, ¡pum!, se lo aplastaron y se lo llevaron. Y se parece mucho esto que dices otra vez al niño berrinchudo que decía Luis. Y más que un niño berrinchudo, yo pienso que es una base o un recuerdo del humano primitivo, ¿no? Porque la mayoría de los miedos que tienen los niños y también los adultos provienen de cómo vivíamos en una situación de comunidades nómadas, ¿no? Sí, es importante ese tema, ¿no? Ahí entra, fíjate, un detonador, ya aquí tratando de meternos un poquito en los detonadores que activan el miedo, es la parte de la sobrevivencia, lo que menciona Cuervo, ¿no? El hecho de querer sobrevivir, y ahí ya se va desarrollando otras cuestiones como la competitividad, el primero yo, después yo y al último yo. y esto que mencionan también, la ignorancia, el desconocimiento. Y entonces algo, porque ahorita que mencionabas eso, si yo no actúo por miedo, si yo no actúo por miedo y me quedo paralizado, y después si actúo, rompo el miedo, lo empiezo a pasar. Digo, mencionabas algo del gato, que no salió a la calle, y cuando salió se decidió hacer, pues ya corrió el riesgo y se murió, ¿no? Y entonces ahí viene, a lo mejor puede venir un aprendizaje que vamos heredando, y entonces otra vez viene otro cuestionamiento: no salgas porque lo que va a pasar es que te vas a morir, acuérdate que tu tío el gato lo atropellaron cuando se decidió salir. O tu tío el coronavirus. Estamos en un círculo ahí vicioso donde quedan los valientes, ¿no? Entonces aquí, vamos a un miedo que todos tenemos como humanidad, que es la muerte. Hay una canción que me gusta mucho de María Marta, ¿no? Que son estas hip hoperas argentinas. Bueno. Que de hecho tú me diste ese disco en 2009, creo que tú me pasaste con ese set de
música, que yo estuve por allá en Guadalajara, y dice, ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar, ¿no? Entonces, yo me quiero llevar esta parte del miedo a lo que estamos viviendo hoy, a lo que estás viviendo hoy, a tus experiencias, a cómo has vivido tú el miedo, a qué te saca de onda del miedo hoy, cómo lo vives hoy, a qué le temes hoy. ¿Quién se arranca? Pensé que ibas a hablar de, antes de que entremos al tema, pensé que ibas a hablar del Bushido, del camino del samurái, que tenía mucho que ver con esto, ¿no? Digo, no recuerdo al pie de la letra lo que dice, pero hablaba de cómo no debes de... ¿Cómo decía? Pues básicamente decía que no debes de tenerle miedo a la muerte, ¿no? Que debes de... Si te van a elegir la vida o la muerte, elige siempre la muerte, ¿no? Porque si eliges siempre la vida, vas a hacer que tus acciones vayan en torno a un instinto de supervivencia, ¿no? Creo que por ahí va la onda, ¿no? De esta onda. Pues buenísimo, perdón Luis, ibas a hablar, pero es que me hizo acordar ahorita Jorge de justo el camino del samurái. El samurái es el que se sacrifica por su maestro, ¿no? Al final es el que se hace el harakiri como una señal de amor, de orgullo, de honor. ¿De qué? Honor y honor. ¿No? Entonces, bueno, sí es cierto, dale Luis, perdón. No, sí, yo creo que la muerte ronda mucho esta idea, este niño berrinchudo dentro del ser humano. Creo que las personas que precisamente han logrado confrontar la muerte o trascender el concepto de que hasta aquí llego y ya no hay nada más, y porque como sé que hasta aquí llego, pues debo de cuidar mucho, debo de proteger, debo de asegurarme, debo de sobrevivir, debo de ir primero yo y después yo. Entonces, las personas que logran trascender ese concepto de muerte, a ir más allá, a considerarlo como un cambio, como una transformación, y ya viéndolo desde otras filosofías, que nos extenderíamos aquí mucho si las tocamos, pero el hecho de trascender la muerte creo que nos empieza a liberar del miedo. Y bueno, preguntabas, dale, ¿quieres comentar algo? Esto, te iba a marcar la señal porque te iba a decir, pero a ver, dale a hoy, a lo que vives, a lo que ves. Bueno, ya habíamos comentado, yo les había ya compartido en el post anterior, en el episodio anterior, yo lo que he practicado, la oportunidad que yo me he dado a experimentarme en otras filosofías, en otras perspectivas de vida, me ha ayudado mucho a trabajar este punto. Si ahorita tú me preguntan cómo estoy viviendo el miedo ahorita, sí, puede ver que hay miedos ahí todavía ocultos. En mi consciente no los puedo percibir yo de manera natural de manera consciente, pero es muy seguro que en mi consciente todavía existan ahí algunas cosas que trabajar. Precisamente el hecho de que yo me haya acercado a estas visiones, a estos caminos, a estas prácticas que les comento de diferentes filosofías, pues fue precisamente abordar estos miedos, ¿no?, que yo venía cargando. Está bien, pero a ver, no nos has dicho hoy, en este momento, en este punto, ¿qué 21 de abril. ¿Qué no te gusta? ¿Qué sí te gusta el miedo? Hace rato decías miedo y seguridad, miedo, ¿por dónde vas? Bueno, lo que me saca a mí de onda más bien es cómo la gente reacciona sobre el factor miedo. ¿Sí? No tanto que repercute a mí, sino yo lo veo como la gente reacciona y se deja arrastrar y se deja llevar al soltar ese niño berrinchudo que es el miedo. Y no poderlo gestionar, no poderlo dirigir, me saca de onda eso, ¿sí? Digo, porque ya es algo que ya puedo yo visualizar con mayor tranquilidad, dominarlo. ¿En dónde lo he vivido? ¿Dónde lo experimento? Bueno, ahorita un factor importante pues es esta cosa que está pasando de los cubrebocas. Entiendo las circunstancias y no voy a ir contra ellas, porque tampoco se trata de eso. Es decir, quítense todos los tapabocas y todo, pero sí vas viendo cómo es una parálisis que se va dando alrededor de la gente. Otro tema que se ve es la parte de la seguridad en casa, ¿no? Cómo ahora las personas se amurallan dentro de sus hogares, levantan barras enormes, rematan con serpentil, rematan con cercos eléctricos, cámaras, reflectores, y es apabullante. A mí eso digo, yo lo respeto, pero sí me saca de onda, o sea, sí me saca de pedo, como decís. Me saca de pedo esas actitudes de la gente.
Va a escuchar la mamá de Cuervo y va a decir que eres un grosero. Cuervo, ¿qué te da miedo? Pues para que vean que no es cuestión de nada más de Luis, no solo me da miedo, sino también me encabrona. Mamá de Cuervo. Mira, creo que son dos cosas. Una es la incertidumbre económica. Y eso es porque, pues, otra vez estamos en el juego del mundo y estamos en el juego del dinero y estamos en el juego capitalista, ¿no? Entonces, el no saber qué va a pasar económicamente, si vamos a tener para comer, para no comer, bueno, ya sería muy drástico, pero esa incertidumbre me provoca miedo. Pero más que, además de esto, es como la cuestión hacia la ignorancia, ¿no? A la ignorancia propia y a la ignorancia colectiva. Sí, tengo miedo de hablar de un tema que no sé, ¿no? Por ejemplo, yo se los he expuesto aquí a ustedes, que tengo miedo de hacer un podcast porque tengo miedo de no saber de lo que estamos hablando, ¿no? Y normalmente, total honestidad, normalmente el 80% del tiempo yo no sé de lo que estoy hablando. pero digo, tratando de ser modesto, siento que esa forma de ser hace que pueda ser un poco más creativo, ¿no? Con las cosas, ¿no? Digamos, hablo al aire para tratar de entenderme, ¿no? Y también le tengo miedo a que la gente a la misma ignorancia de la gente, ¿no? Te hablaba de ignorancia colectiva. Y toda esta suma de información que la gente ya no sabe qué creer, ¿no? Incluido yo. Yo soy gente, no soy persona, soy gente. Comparten cosas y compartir en redes a las cuales yo ya no soy cliente. Por WhatsApp te llegan cosas que son totalmente absurdas, ¿no? Y dices tú, güey, ¿cómo le va a hacer esa persona para saber qué es cierto y qué no es cierto? Y más aún, ¿cómo lo voy a hacer yo para saber qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? Porque seguro yo estoy creyendo cosas que no son ciertas, ¿no? Hasta ahí. Y yo creo que yo coincido mucho. Para mí el miedo finalmente es el miedo al otro, ¿no? O sea, la otra persona. Es el miedo a factores que están fuera de lo que nosotros hacemos y conocemos. Pero el miedo es justamente esa situación de ignorancia para mí, ¿no? No conocemos algo, lo tememos. Si conociéramos algo, pues sabríamos por dónde viene y qué es lo que pasa. Creo que es lo que nos está pasando a muchos en el caso del virus, ¿no? La gente no sabe cómo es, le tenemos miedo a una cosa súper pequeñita y pensamos que cerrando las puertas de nuestras casas, de nuestros autos, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, vamos a lograr pararlo, ¿no? Y eso es loquísimo. A mí me da mucho coraje ese miedo, porque además lo que me saca mucho de onda es que ese miedo es utilizado por otras personas que ya conocen un poco más de eso para darle miedo a las personas que desconocen esos temas. Y entonces lo que tenemos son unos que sobreviven y que son los más fuertes y otros que son pues simplemente víctimas y que se pueden asustar, ¿no? Hace rato Cuervo hablaba de las cavernas y de esos tiempos y pues me hace pensar exactamente en lo mismo. O sea, en la época de las cavernas, el chamán, el brujo, era el que de algún modo tenía el control porque él podía hablar con los dioses, podía hablar con las fuerzas de la naturaleza y todos los demás tenían que decir, sí, claro, este cuate tiene toda la razón y entonces él sabe por dónde vamos, entonces hagamos lo que él nos dice, ¿no? Y hoy en día pues nos pasa un poco en las medidas que ustedes le quieran poner, pero nos está pasando muy parecido. Hay unos sabiondos por ahí que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y son los sabios de todo. Y sí me da miedo el miedo. Sí, concuerdo contigo. Hay mucha ignorancia alrededor de ello. Hay mucha ignorancia alrededor del miedo, de no conocerse a sí mismo. Esto que mencionas de entregar el poder a alguien hacia afuera, pues tiene que ver con esa parte de no atreverse. Y vamos regresando también a lo que comentaba hace rato, Jorge y tú, del camino del guerrero, del samurái. Y esto es hacia allá, ¿no? Si las personas no nos decidimos tomar el desafío,
educar y salir a la calle como el gato, aunque te aplasten. Aprovechemos que el gato tiene 7 vidas. Entonces nosotros también por ahí, si decides creer en eso, pues a lo mejor te puedas dar una oportunidad para que pues experimentes y te salgas de la caja y no entregues el poder a los que te dicen que es así o es asá, ¿no? Sí, yo me sigo preguntando hoy en día si esta es la mejor solución, ¿no? O sea, nada más preguntarnos si esta es la mejor solución, pues ya es quitarnos un poco el miedo de encima. Yo decía que si a todos nos dicen, ¿no? El papá el chico que quiere una motocicleta y el papá le dice, mejor te cojo una pistola para que te mates, ¿no? Oye, me quiero ir de viaje, no, ¿para qué? Si allá es súper peligroso, no te vayas en la noche, te van a robar, Entonces todo es miedo, súper canijo, porque entonces lo que hacemos son seres súper pequeños, asustadizos y que no se quieren mover de lo que están, ¿no? Y después nos quejamos de la Matrix. En fin, no sé, Cuervo Luis, ¿qué reflexión les deja todo eso? ¿Qué quisieran compartir con la banda como para ir cerrando esto y dejar a lo mejor alguna pregunta al aire, pregunta propia, pregunta a los demás, no sé? Sí, yo sí tengo una pregunta al aire y bueno, haciendo un comercial, aquí el Doc tiene un blog que se llama andariego.blogspot.com y recientemente hizo un artículo que se llama Reflexiones del ego y la gran oportunidad frente al COVID-19. Se lo recomiendo, ojalá que yo creo que lo vamos a estar ahí compartiendo. Y a mí me hizo pensar muchas cosas, y a mí la pregunta en conjunto con esto que acabamos de hablar, que lanzo al aire o que me gustaría hacérsela a alguien, que alguien me conteste, es, por favor, ¿cómo hacemos que esta reflexión llegue al ciudadano cotidiano, ¿no? Iba a decir al ser humano, ¿no? Pues al ciudadano cotidiano, a la señora de la tienda de la esquina, al policía que está deteniendo gente por no usar cubrebocas, no sé. Ok, Luis. Me gusta esa pregunta que está haciendo Jorge. Y yo sumaría, y tratando de llegar un poquito a conclusiones y a propuestas desde lo personal, que antes de compartir cosas en nuestras redes sociales, un texto, una cadena, un video, antes de que nosotros también hablemos o soltemos la idea visceral por dejarnos ir por lo que se está viviendo y dejarnos arrastrar por los miedos, que todos nos frenemos un poquito, que nos detengamos un poquito a reflexionar lo que esas palabras, lo que ese video, lo que esa imagen, lo que esa noticia, que muchas veces ni siquiera nos tomamos la molestia de buscar de dónde es la fuente y de dónde viene, si es verídico, ¿no? Pues nos detengamos a reflexionar, ¿no? Nos hemos vuelto seres muy reactivos, dejándonos arrastrar por todas las emociones, por todos esos niños berrinchudos que les comento, y empecemos a trabajar con los verdaderos maestros, que son los sentimientos, el sentimiento o el valor, que es el que nos va a enseñar a dirigir, a jalar las cuerdas, a frenar, a reflexionar, a detener un poquito antes de lo que vamos a compartir, soltar o publicar. Entonces seamos conscientes, la invitación es a que seamos conscientes de lo que estamos diciendo, de lo que estamos compartiendo, de lo que estamos hablando, desde lo que estamos sintiendo, y que tomemos el poder de nosotros. Bravo, bravo, Don Brujo. Qué padre, muchas gracias. Sí, yo creo que hay que tenerle miedo al miedo y me encantan las dos propuestas. ¿Cómo le hacemos llegar esto a la gente? ¿No? Para que también se informen más, lean más, y cómo le hacemos para que nuestros sentimientos también los podamos aprovechar de la mejor manera. Por ahí es muy posible que Jorge nos dé una sorpresa más tarde, mañana, pasado, y que junto a este podcast ustedes encuentren en algún momento unos sonidos raros y diferentes acompañados en honor a esto. Pero bueno, pues esto era lo que les queríamos platicar el día de hoy. Jorge, Luis, ¿cómo nos despedimos? ¿Qué le decimos a la banda? Muchas gracias de mi parte, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Pues primero que no tengan miedo y pues ya está haciendo hambre.
Ya es hambrita ahorita. Yo por mi lado, pues creo que solté más morralla de la que traía. Pero pues gracias por escucharnos. Ojalá esos temas todos resulten aburridos y se empiecen a divertir un poco con nosotros en este salto al aire. Estamos en Facebook, en Twitter. ¿Dónde más? Yo como no tengo redes, yo no sé. No, también tenemos el Instagram, que siendo honestos no nos metemos mucho, pero ya estamos tratando de prestarle más atención. Y abrimos también una cuentita ahí en SoundCloud para estar subiendo el MP3. Y bueno, entonces tenemos Facebook, Twitter, Instagram y SoundCloud, todos con me2u.mx, mi2u.mx. Bueno, esa es la web, pero así nos encuentran como usuarios en las redes, me2u.mx. Muchas gracias a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, pásenla chido y nos vemos la semana próxima. Gracias, Luis.